Un nuevo tráiler de KOF 15 ha sido revelado y es el tráiler individual de Kronen, trayendo más información y movimientos respecto a este personaje. Hoy iba a subir mi video de predicción de los DLC en KOF 15, pero debido a que ha salido este tráiler, combinaremos mi pequeño análisis a lo que nos trae este tráiler individual, con mi predicción y deseos de los DLC de KOF 15. Dicho esto, iniciemos con el análisis de Kronen. 草薙ね、別人にしてもうた。てめえの面見てっとイライラしてくるぜ。クワウドほら来いよチキン野郎。かかってこいよ粗悪品君。この出来損ない野郎が二度と立てないよう徹底的にぶっ潰してやる。 Para comenzar, el tema que suena de fondo en su tráiler es el nuevo tema del equipo, que podríamos decir que es un anti-NES Team o un anti-K Team. Ya veremos cuando el último miembro sea revelado confirmando el nombre del equipo. Luego tenemos un gran diálogo muy interesante entre K y K49 o Kronen. No sé ustedes, pero para mí, este diálogo confirma sin lugar a dudas que Kronen es K49. No solo por su resentimiento por K, sino porque K le habla como si lo conociera. Así que ya tenemos al equipo rival del K Team, tal y como sucede con el equipo de los tesoros sagrados que tiene al Orochi Team. Al final del tráiler podemos apreciar una frase de Kronen, donde dice "Este es mi poder", afirmándolo. No como en anteriores KOF, donde como K49 decía la frase pero en forma de pregunta, ¿este es mi poder? Esto marca una gran evolución del personaje, ya no le tiene miedo a su poder, ya lo acepta como suyo y se siente orgulloso de él. Bien, ahora pasemos a ver sus movimientos. Como esto estoy haciéndolo rápido para subir el video, no mostraré la comparación de movimientos, pero los invito a ir al canal de Orpheus, que sin dudas va a subirlo en cualquier momento. Por lo que he podido notar de lo visto en el tráiler, Kronen cuenta ahora con la versión X de su ráfaga de fuego, que hace que el oponente caiga arrodillado. Ahora cambió uno de sus aéreos, donde antes lanzaba una ráfaga de fuego hacia adelante, ahora convierte su brazo en una cuchilla y da un golpe hacia adelante. Por otro lado, ahora puede conectar sus especiales, primero haciendo de la explosión de la barrera de fuego, para luego disparar su arma de bolas de fuego, donde ahora es posible mantener presionado el botón para elegir cuándo soltar el disparo y disparar justamente, algo bastante interesante, ya que ahora esto te permite acceder a nuevos combos, si sabes el timing y cuándo soltar el disparo. Y eso sería todo lo nuevo en principio en los movimientos de Kronen. Si han notado algo más que se me haya pasado, déjenmelo en la caja de comentarios. Y bueno, eso sería todo lo que trajo este nuevo tráiler individual de Kronen. No hablaré de los posibles equipos, para eso te invito a ver mi anterior análisis de Kronen donde lo explico, si no sería repetirme. Bien, ahora pasemos a lo que les tenía preparado para el día de hoy. Tuve que modificar un poco el guión y la edición, pero ya está listo. Vamos a comenzar entonces con mi predicción a los DLC de KOF 15. Pensaba esperarme a que terminen de revelar a todos los personajes del roster inicial, pero me arriesgo a que termine de filtrarse todo y mi predicción no tendría sentido. Sé que hay por lo menos 3 equipos DLC filtrados en teoría, pero como aún el cuarto es desconocido, voy a subir esta predicción ahora, basándome en lo que pensaba mucho antes del leak. Así que bien, empecemos. Antes de iniciar quiero hacer una mención especial para Rugal. Yo estoy un 80% convencido de que Rugal llegará a KOF 15, de una u otra manera. No me parece coincidencia que lo hayan mostrado en el tráiler que recopilaba los hechos más importantes de KOF.
Lo que sucede es que creo que llegará como subjefe del juego oculto o desbloqueable, o puede ser un DLC exclusivo que haga que venga solo. Otra opción es que sea parte de los equipos DLC, solamente viéndolo compartir equipo con sus secretarias Mature y Vice. Sinceramente yo siento que Rugal es necesario, así que de una u otra manera deberá llegar. Más aún que se ve por todos lados que este es el KOF lleno de regresos. Bien, ya he hecho la mención especial, ahora sí, iniciemos con el Team DLC 1. Si hay algo que este KOF está remarcando y mucho, son las rivalidades entre equipos, tal y como el equipo de los tesoros sagrados, como en el Orochi Team, el de Shun con el de Isla y ahora el K-Team con el equipo de Cronen. Siento que si Terry está presente debe tener a su rival de toda la vida. Geese para mí podría regresar. La lógica da a pensar de que si Geese vuelve, podría hacerlo junto a Billy y Hein o Billy y Yamasaki. En cambio, siento que si traen a Mr. Big compartiendo equipo con Geese, podríamos tener al único que podría considerarse rival de Ryo, aunque también podría estar Eiji. Sería interesante ver cómo traen un rival para Terry y otro para Ryo en un mismo equipo. En cuanto al último miembro, Hein siento que es uno de los personajes del 14 que aún no ha desarrollado toda su historia, pero tranquilamente puede ser reemplazado por Billy o Yamasaki. El último miembro también podría ser Krauser para repetir el boss team de KOF 96. Sea cual sea el caso, podría ser una buena manera de rivalizar con el Fatal Fury Team y el Art of Fighting Team. Siguiendo con el Team DLC 2, es el único que estoy de acuerdo con el del League. Esto quizás sea porque B. Janet está ahí y me vea influenciado de cierta manera. El Garou Team de KOF 11 es algo que funcionó bien, la diferencia es que ahora T-Sock sería reemplazado por Rock, marcando el regreso de este personaje, aunque sí es raro que lo venda como DLC 2 veces seguidas. Me agrada y mucho, ojalá y se cumpla, pero como estoy con la temática de la rivalidad, pienso cambiarlo para que sea totalmente el equipo rival del Heroine Team. B. Janet para mí, de todos los intentos de rivalidad a Mai, es el único que realmente funcionó. La rival de Mai es sin lugar a dudas B. Janet, es la única que le preocupa a Mai. Esto visto en KOF 13 cuando B. Janet amenazaba con ingresar al torneo. Una rival para Athena podría ser Sylvie, un personaje muy querido en KOF 14 donde peligra su presencia esta vez. Ella, al igual que Athena, intenta ser una idol a su manera, por lo que podríamos tener un enfrentamiento interesante ahí, algo que fue gestándose poco a poco en el 14. Y por último, una rival para Yuri, sin lugar a dudas está entre Kazumi y Malin. Hay una gran ausencia de personajes nacidos en la saga de Ash, de hecho si no contamos al King of Dinosaur como T-Sock, tendríamos solamente a Ash. Siento que incluir a B. Janet y Malin ya agregaría a dos chicas que debutaron en la saga de Ash, pero voy a elegir a Kazumi más que nada por su popularidad, y quedaría un equipo dentro del todo equilibrado. Yo me lo imagino sinceramente, pero bueno, ya veremos si algo por el estilo sucede. El Team DLC número 3 sería una gran sorpresa. Todos los protagonistas de la saga de KOF tienen a su equipo rival en el roster, pero ¿y Ash? Yo siento que si Ash regresa, necesitamos algo de los de la Tierra Distante, saber que siguen obrando para Saiki, pese a que esté muerto o quizás nos den indicios de que no. Los únicos personajes que veo para este equipo son los que han quedado vivos, Botan, Xion y Shroom y Rímelo. Sería un equipo Shatter All Expectations. Veríamos por primera vez combatir a Botan, un personaje tan importante en la historia de la saga de Ash, sin dudas trayendo un moveset interesante con sus hilos. Por otra parte, también veríamos el debut de Shroom y Rímelo, pudiendo funcionar como un dúo, ocupando un solo slot, llamándose el personaje Shroom y Rímelo. Sinceramente, ninguno de los dos junta carisma como para ingresar solo, pero si lo hacen los dos juntos, como un dúo, sería un personaje bastante interesante. Se decía que Shroom y Rímelo estaban planeados para que sean luchadores en KOF 13, pero por falta de presupuesto finalmente no fueron incluidos. Xion, como sabemos, en uno de los finales de KOF 13 también está vivo, y se encuentra justamente con Shroom y Rímelo. Sin dudas, es el perfecto rival team para el Ash Team de momento. Ya veremos si la saga de Ash sigue en el olvido o si SNK empieza a darle importancia en los DLC, como estoy diciendo en esta predicción / deseos. Y por último tenemos al cuarto equipo DLC. La lógica da a pensar que tendremos un equipo DLC enteramente de personajes de Samurai Shodown, Nakoruru junto a Haomaru sin dudas, y el último miembro podría ser cualquiera la verdad, Rimururu, Galfor, Genjuro o la misma Darly como se rumorea.
pero sinceramente un equipo Shatter All Expectations y que la rompería sería traer de regreso a los protagonistas de la saga Maximum Impact. En este KOF están todos los protagonistas. Soñamos, ya que he visto a varios que también los quieren, con el regreso de los hermanos Meira, esta vez en la saga principal de KOF. Lo de K49 era imposible y se hizo realidad. Lo de Maximum Impact también es imposible. ¿Podrá ser una realidad? Este equipo siento que puede ser conformado por los hermanos Meira, Alba y Zoire junto a Luise. Sabemos que Zoire fue secuestrado por Jivatma al final de KOF Maximum Impact 2, pero podrían hacerle una especie de reboot. El último miembro también puede ser Liam Neville o Zed, por la relación de este último con su padre adoptivo Fate. En fin, esto último es más un deseo que una predicción. Usando la lógica, siento que será un equipo de Samurai Shodown. Usando el corazón, deseo que sea algo relacionado a la saga Maximum Impact. Déjenme sus predicciones en los comentarios, me encantará leerlos. Dejen dos listas, una que diga lógica y otra deseo. Una que sientan que ocurrirá por lógica y otra por deseo. Aquí tienen las mías. La de la izquierda es la que creo que ocurrirá y la de la derecha es la que deseo que ocurra. Espero que les haya gustado el video. Por favor, activa la campanita que mañana se viene otro video más. Suscríbete que estamos cerca de llegar a los 115.000 suscriptores. Además, sígueme en Twitter por favor. Eso ha sido todo por ahora. Se despide su amigo Javi Wario. Hasta la próxima. En honor a todos los Warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada día y mes por el canal. Muchas gracias. Recuerda que si quieres ser un Warrior, solo debes darle al botón de unirse y automáticamente pasarás a ser uno más de esta gran comunidad.